Bueno. Entonces iniciamos esta segunda parte del dictado de Física 1 de Geología y vamos a continuar con dinámica. El tema que vamos a ver hoy, uno de los temas, es fuerzas centrales. Para eso vamos a recordar los conceptos que vimos en movimiento circunferencial. Cuando hablamos de fuerzas centrales, estamos hablando de dinámica del movimiento circunferencial. Entonces, ustedes que son estudiantes de geología, una trayectoria circunferencial que se nos puede venir a la mente, ocurrir, es el de movimiento circular o circunferencial uniforme, es por ejemplo el de la Tierra alrededor del Sol, que sabemos que no es así, pero podemos aproximar la trayectoria a una circunferencia, o la de la Luna alrededor de la Tierra, o de los satélites que envían agencias espaciales que están en la Tierra, alrededor de la Tierra, por ejemplo, para mejorar el tema de las comunicaciones. Entonces, nosotros vimos en dinámica que la fuerza neta, ¿sí?, la segunda ley de Newton, siempre acuérdense de eso, la fuerza que interviene en las leyes de Newton siempre es la fuerza neta. O sea que tenemos que sumar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y como resultado vamos a tener una aceleración, ¿sí? Entonces podemos expresar que esa fuerza neta es equivalente a la masa por la aceleración que adquiere ese cuerpo de masa m. ¿Está bien? Entonces, si nos acordamos del movimiento circunferencial, dijimos recién que la trayectoria es una circunferencia. Supongamos que este cuerpito de masa m está en la posición P, que describe una trayectoria, que es una circunferencia. Para referenciar ese movimiento, ese cambio de posición, utilizamos los sistemas XY, de manera que la trayectoria se ubica en un plano, en este caso el plano es XY. Este cuerpito de masa m tiene una velocidad Vp, una velocidad Vq, y para nuestro caso, como estamos trabajando con el movimiento circunferencial uniforme, los módulos de las velocidades, los tamaños de las velocidades es siempre la misma. Y los tamaños de los vectores posición RP y RQ, que en este caso están en lila, también son iguales porque la trayectoria es una circunferencia, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad P, la velocidad Q. Observen que lo único que mantienen, digamos, constante es su módulo y el sentido. Entonces, la dirección no va cambiando porque va cambiando la posición y la trayectoria es una circunferencia. Entonces nos acordamos que la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. Pasar de P a Q significa describir un ángulo θ. Y para pasar de P a Q y que esa velocidad cambie de dirección, está actuando, decimos, una aceleración que le hemos llamado centrípeta, que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos para describir el movimiento circunferencial uniforme? La velocidad, que es tangente a la trayectoria, cuyo módulo y sentido permanece constante, y la aceleración en P, fíjense, apunta hacia el centro, en Q apunta hacia el centro,
solo esta aceleración actúa y es la aceleración centrípeta. Nos acordamos que esa aceleración centrípeta es v cuadrado sobre el radio. Voy a cambiar de color, poner en azul. Entonces, si nosotros recuperamos la expresión de la segunda ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, cuya expresión matemática es fuerza total o neta igual a m por a, y decimos que la aceleración en un movimiento circunferencial uniforme solo es la aceleración centrípeta, multiplicamos por la masa del cuerpo, m, esto nos va a dar como resultado la única fuerza que está actuando, que es la fuerza centrípeta. Entonces, esta Fc recibe el nombre de fuerza centrípeta. Y AC, ¿sí? Nos acordamos que la aceleración centrípeta, y como les decía recién, es v cuadrado sobre el radio. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar actuando sobre el cuerpo de masa M. A ver si me sale. La fuerza centrípeta. Fíjense que como también va cambiando de dirección la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta también. En dirección, en tamaño, como la velocidad es constante y el radio es constante, el módulo de la aceleración centrípeta siempre es el mismo. Entonces, la fuerza centrípeta, que es la que actúa sobre un cuerpo de masa m para que se produzca una trayectoria que es una circunferencia a velocidad constante, es la fuerza centrípeta. Entonces siempre actúa hacia el centro. ¿Quién provee entonces de esta fuerza centrípeta? Supongamos que ingresamos a una rotonda y obviamente la queremos continuar, siguiendo la trayectoria de que es una circunferencia. Entonces, ¿quién provee de esa fuerza centrípeta al vehículo o a la bicicleta o a la moto donde vamos para poder realizar esa trayectoria de la rotonda? O sea que nosotros sobre ese vehículo donde estamos, tiene que actuar una fuerza centrípeta para hacer que la dirección de la velocidad cambie y se mantenga constante. Esa fuerza centrípeta la provee la fuerza de fricción. Si estamos en una rotonda que es plana, ¿no? Como dijimos al inicio de este movimiento. Si no, tenemos que ayudar, digamos, para que el vehículo circule por esa rotonda con una pequeña elevación del plano de la rotonda, lo cual se dice que tiene peralte. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa cuando la velocidad cambia en su módulo. Entonces vamos a tener un movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, volvemos de nuevo a las leyes de Newton. La segunda ley dice que la fuerza neta, la fuerza neta se tildó, ahí está. A ver si lo puedo borrar. Sí. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué ocurre? Observen. Aparte de tener la aceleración centrípeta, tenemos una aceleración tangencial que aquí está representada con la flechita verde. Entonces, un movimiento circunferencial uniformemente variado, tenemos una trayectoria que es una circunferencia y que la velocidad, ¿sí?, va cambiando de manera
uniforme si analizamos su módulo. Entonces, en P vamos a tener un vector velocidad tangente a la trayectoria. En Q vamos a tener otro vector velocidad cuyo tamaño no es el mismo que en P. Como va cambiando la dirección y la trayectoria es una circunferencia, lo que seguro tenemos es una aceleración centrípeta. Para que cambie el módulo de la velocidad, vamos a incorporar una aceleración tangencial paralela al vector velocidad. Aquí al costadito tenemos la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. La suma de las dos vectorialmente nos da el vector aceleración que actúa sobre la partícula m. Entonces, si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, decimos que la fuerza neta, ¿sí?, tiene que ser igual a la masa, en este caso m de este cuerpo, por la aceleración. Pero esta aceleración es la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, ¿sí? Puesta en módulo, si esto lo expresamos en módulo, tenemos una fuerza centrípeta, tenemos una fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, que es la masa por b cuadrado sobre el radio. Y vamos a tener una fuerza tangencial, que será la masa por la aceleración tangencial. Entonces, estas serían las componentes de la fuerza total que actúa sobre el cuerpo de masa m cuando está describiendo una trayectoria que es una circunferencia con una variación del módulo de la velocidad. Ahora observen esto. La aceleración centrípeta es v cuadrado sobre el radio. Como va cambiando la velocidad en cuanto a su módulo, al tamaño, ¿sí?, aumenta la velocidad, supongamos en este caso, porque la aceleración tangencial es positiva. Entonces aumenta a v, pero r permanece constante porque la trayectoria es una circunferencia. Eso quiere decir que la aceleración centrípeta va aumentando o va disminuyendo, depende del signo de la aceleración tangencial. Eso porque nosotros queremos mantener una trayectoria que es una circunferencia. Si no fuera una circunferencia, o sea, si no ponemos esa condición, dejaría de ser un movimiento circunferencial y se transformaría en un movimiento que es una espiral, un movimiento espiralado. O sea que a medida que aumenta la velocidad, aumenta r, de manera que la aceleración centrípeta en ese caso permanecería constante, ¿sí? Si no, para mantener el movimiento que es una circunferencia, necesitamos que la aceleración centrípeta aumente de acuerdo al aumento de la velocidad o disminuya de acuerdo a la disminución de la velocidad, obviamente elevada al cuadrado. Mientras que la aceleración tangencial, si nos acordamos, es alfa por r. Alfa es la aceleración angular y r es el radio. Como alfa es constante, ¿sí?, porque el movimiento es uniformemente variado, esto será constante. Por lo tanto, la fuerza tangencial es constante en este caso, ¿sí? Bueno, veamos de dibujar ahora dónde están la fuerza centrípeta y dónde estaría la fuerza tangencial, suponiendo que, vamos a poner en celeste. Entonces, apuntando hacia el centro, siempre tenemos la fuerza centrípeta. ¿Sí? Que si aumenta la velocidad, quiere decir que la aceleración centrípeta aumenta. O sea que esta fuerza centrípeta tendría que ser mayor que esta. Y tangente a la trayectoria, porque es paralela a la aceleración tangencial,
vamos a tener la fuerza tangencial, ¿sí? De manera que la suma de las dos nos tiene que dar la fuerza total, F, la fuerza neta, en ese punto, ¿no? Entonces supongamos, aquí la voy a hacer, fuerza centrípeta, que aumentó también de tamaño, la fuerza tangencial, que en este caso apunta hacia abajo, que se mantiene constante, y sumamos vectorialmente, vamos a tener la fuerza total o neta, que actúa sobre este cuerpito de masa M. ¿Está bien? Y estas serían las dos, digamos, las dos fuerzas que actúan en este caso en el movimiento uniformemente variado, que ustedes van a resolver ejercicios en la parte práctica, ¿no? Bueno, con esto terminamos, mantener eh, la primera parte de la teoría, ¿sí? Vamos a la segunda parte. ¿Alguna duda? No sé dónde estoy.